te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Dios le bendiga, amada iglesia, Monte de Sion Martorell. Esperamos que todos se encuentren muy bien en este día martes. De verdad que estamos muy contentos con cada uno de ustedes que siempre han estado conectándose fielmente en nuestras transmisiones, en lo que es el pan nuestro de cada día. Está siendo de mucha bendición. Hoy tenemos con nosotros la serie La familia que Dios diseñó. De verdad que esto es algo muy, muy extenso de poder explicarlo en una hora, ¿no? Pero de verdad que Dios nos está bendiciendo muchísimo con todo lo que el pastor nos está transmitiendo. Gracias, pastor. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra, pastor? Amén. No, muy contento de estar aquí con ustedes y agradecido por la oportunidad que me dan de llegar hasta donde están y compartir este tiempo y esperamos que podamos ser de bendición para cada uno de ustedes que escuchan en este día el programa. Amén, amén, así es, pastor, muchísimas gracias. Bueno, hermanos, amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, les recordamos que si usted quiere ver las series anteriores sobre lo que la familia que Dios diseñó, puede seguirnos en nuestra página de YouTube también y en nuestra página de Instagram. Ahí también tenemos lo que son las transmisiones y bueno, y por supuesto en nuestra página de Facebook. Si usted nos podría hacer el favor de compartir esta enseñanza para que muchas personas más puedan ser bendecidas el día de hoy, se los agradeceríamos mucho. De verdad que a veces nosotros pensamos de que la palabra no puede llegar, pero sí llega por medio de este medio que Dios nos permite. La verdad que sí, muchas personas pueden ser bendecidas, así que yo les invito a que ustedes puedan compartir, darle like, si tienen alguna petición de oración pueden hacerla llegar, si tienen también alguna pregunta también la pueden hacer llegar, que estamos aquí atentos a sus peticiones. Amén. Bueno, pastor, para empezar, ¿será que usted nos puede hacer una poderosa oración en esta hora para dar inicio? Amén. Amén. Oremos. Jesús amado, Dios de la gloria, gracias te damos por la oportunidad que nos da de estar en tu presencia y compartir este tiempo con cada uno de mis hermanos, sin importar la distancia, tú nos conectas a través de tu espíritu y tu propósito para nuestras vidas. Ahora mismo, Señor, pedimos una unción fresca, unge nuestros actuales, que podamos ser sensibles a tu palabra, a recibirla y atesorarla. Sobre todo, Dios de la gloria, aplicarla a nuestras vidas. Unge mis labios, a mis hermanas que están allí haciendo esta labor, dirigir y coordinar todo este programa, Señor. Úngeles, úsales de una manera especial en todo esto. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Amén, amén, pastor. A preámbulo, puede dar inicio usted con la enseñanza. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermana. Dios les bendiga. Y como mencioné, estoy contento de poder estar aquí con ustedes, agradecido con la iglesia de Martorell, con el pastor Amén, Berto, que nos da esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, que el Señor bendiga ricamente el propósito, la iglesia, la familia, y todo lo que hacen, sea prosperado, sea bendecido por nuestro Dios. Bueno, en este día vamos a continuar con un tema que tiene que ver con la familia. Todo lo que estamos tratando estos días está enfocado hacia la familia. Y hoy quiero, entre tantos temas que podemos tocar, hoy quiero enfocar o llamar su atención a
la vida o los problemas de la vida del adolescente, la raíz del problema con los adolescentes. Yo creo que es una de las situaciones más complicadas que puede enfrentar la familia, especialmente en épocas donde llega ese punto de conflicto, de desconexión y de tantas cosas que ocurren en la vida de un adolescente. Pero hoy quisiera traer un poco de luz a esta situación, a este momento que toda familia tiene que pasar en algún momento de la vida, desde que traen a este mundo algún hijo o una hija. En algún momento llegará esto. Bueno, quiero tomar unos minutos para compartir este tema y es justamente cuál es la raíz, de dónde se origina este problema con los jóvenes, los adolescentes. Primero tengo que comenzar hablando de determinando las necesidades. ¿Por qué mi hijo actúa de esta manera? Es la pregunta que muchos se hacen cuando llega ese momento de la vida que los hijos crecen y parece que se salen de control y desesperadamente buscan cómo detener esto que se convierte como en una espiral que va creciendo, que lleva a conductas y hábitos inadecuados. Aquí el problema no es la conducta, hay algo más profundo en su mente y en su corazón. No podemos dejarnos distraer por la conducta. Necesitamos mirar más profundamente las vidas de ellos y entender la motivación que hay detrás de esa conducta, que por lo general apunta a algo más grande. ¿Por qué? Porque toda conducta del ser humano es orientada hacia una meta. El asunto no es la conducta, sino lo que la produce. Antes de entrar en este tema, hay que entender que no se trata de pasar por alto la conducta inadecuada de un adolescente. No podemos justificar dicha conducta o permitir que continúe, pero si nos enfocamos solo en la conducta en sí, vamos a perdernos el mensaje correcto. Nos vamos a perder la oportunidad de tener una buena relación, una relación sana. Usted y yo podemos cambiar la conducta de alguien hasta cierto punto. Podemos imponer, podemos quizás empujar al máximo, hacer cualquier cosa para obligar a alguien a cambiar la conducta y quizás se puede lograr algo, pero todos esos cambios serán temporales. Todos esos cambios realmente no nos llevan al corazón del asunto, a menos que el corazón de alguien sea cambiado, la mente funcione correctamente. Por lo general, el ser humano regresa a la conducta anterior. Así que va a estar otra vez subiendo y regresando. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos llegar al corazón de un adolescente cuando empieza esta etapa de la vida? Primero tenemos que entender, hermanos, que toda conducta es dirigida, como dije, por una meta. Así que hay que averiguar cuál es esa meta, qué es lo que están transmitiendo con sus acciones. Puede ser que quiere que los escuchen, puede ser que quieren ser tomados en cuenta, puede ser que quieren mostrar su capacidad y su madurez, puede ser que quieren cubrir un dolor, un incidente o un trauma, puede ser que quieren afecto y aceptación, puede ser que quieren ser amados incondicionalmente, o puede ser que quieren alivio, desahogo para una situación que están viviendo. Así que sin derecho a equivocarnos, hermanos, la conducta de un adolescente es dirigida por una meta. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, los seres humanos en esa etapa, no saben cuál es esa meta. La conducta simplemente es un indicador de que hay algo más profundo en la vida del adolescente que está tratando de resolver o de lograr. Y cuando hablamos de qué es lo que está resolviendo, tenemos que llegar al punto de entender que son necesidades, amén, condiciones, posesiones, ambientes, relaciones, algo que está deseando para llenar un área de su vida donde algo está faltando o no ha podido obtener. Si entendemos la situación de un adolescente, no significa que estamos de acuerdo con su conducta. Esto no le da licencia a un adolescente para que continúe con una conducta inadecuada. Cuando le decimos que entendemos lo que está sucediendo
o lo que está sintiendo, también le dejamos entender que aunque entendemos, no estamos de acuerdo con su conducta y que esta hay que cambiarla. Hay que entender, este es un punto clave, estimados hermanos que me escuchan, cómo funciona el ser humano y qué es lo que se origina en nuestra conducta, cómo se origina ella. Bueno, todo se basa alrededor de un principio que diseñó Dios. En la mente están nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras creencias, y esas ideas producen las emociones, y esas emociones son las que producen la conducta. Si las emociones son buenas, la conducta será buena. Si las emociones son malas, la conducta será equivocada. El problema de nosotros los padres es que queremos cambiar la conducta del hijo, imponiendo la autoridad, imponiendo quizás nuestra posición paterna, sin pensar en lo que hay detrás de esa conducta. Simplemente nos enfocamos en algo que no nos gusta, una conducta inadecuada, y entonces queremos cambiarla. Bueno, no va a cambiar la conducta hasta que no cambiemos las emociones. Y las emociones no van a cambiar si no cambia nuestro concepto, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Así que hay que ir hacia atrás para ver cuáles son esas emociones que están operando o qué pensamientos están produciendo esas emociones. Por eso tengo que hablar de un tema que son las necesidades del ser humano. Voy a compartir ahorita un gráfico con ustedes que nos va a permitir entender. Esto es un principio que desarrolló Maslow, Abraham Maslow, que es una de las, vamos a decir, ideas o conceptos más útiles para entender la conducta del ser humano. Y es porque Dios nos diseñó con necesidades naturales. Y en cada etapa de la vida las necesidades van cambiando. Las necesidades son determinadas también por diferentes situaciones. Así que esto comienza de qué manera fue implantado en nosotros, cómo fue transferido por nuestros padres durante los primeros años de vida. Muchas necesidades de estas son falsas o sean verdaderas, son pasadas de una generación a otra. Lamentablemente no entendemos eso o no sabemos eso, que los primeros 6 años de vida de una persona realmente es donde se forma el 85% de su carácter. Las abuelas pensaban que los niños hasta los 6, 7 años no tenían uso de razón, o sea que no entendían nada, que hasta esa edad no saben nada. Es todo lo contrario, esos son los primeros años determinantes en la formación del carácter del ser humano. Lo que ocurra en esos 6 años va a formar el 85% del carácter. El resto se va a firmar cuando llega a la adolescencia. Cuando un joven llega a la adolescencia, prácticamente lo que cree y lo que piensa lo va a acompañar el resto de su vida. Por eso es tan importante la paternidad, porque es el trabajo. Esperamos hacerlo cuando ya es demasiado tarde. Hay un principio que se usa en este campo y es que en la adolescencia cosechamos lo que sembramos en la infancia. Es un principio clave para entender la problemática de un adolescente. Fíjese el asunto. Un padre que nunca ha estado con su hijo, nunca ha estado cerca, nunca ha sido su amigo en la infancia, nunca lo ha respetado, le ha insultado, le ha gritado, le ha dicho cualquier cantidad de cosas ofensivas, que probablemente las escuchamos también nosotros en nuestra infancia. Decirle a los hijos, no sirves, eres bruto, eres esto, eres aquello, no sirves para nada, con palabras que ofenden, que denigran, que dañan su valor, que dañan su identidad, su autoestima. Todas estas ofensas, todo este daño es un irrespeto a su naturaleza humana. Por más que sea pequeño, es un ser humano como nosotros que merece el respeto, que merece ser tratado dignamente, que merece ser valorado, que merece ser de la misma manera que nosotros lo esperamos ser tratado. Pero cuando nosotros no hacemos esto y luego queremos, nos extrañamos porque en la adolescencia no nos respetan, porque se comportan de esa manera grosera quizás, altanera, porque simplemente nosotros estamos cosechando lo que sembramos. En la infancia sembramos insulto, ofensa, maltrato, y ahora esperamos respeto.
cuando nunca los respetamos. Nunca fuimos amigos de ellos, siempre estábamos enajenados de sus vidas. Ahora en la adolescencia queremos ser sus amigos, que confíen en nosotros, que nos cuenten sus problemas, que nos hablen de sus situaciones personales, de los novios, las novias, todas estas cosas. Bueno, eso es difícil ganarlo cuando no se ha sembrado. Es difícil cosecharlo cuando no se ha sembrado esto desde tempranas edades, porque las necesidades justamente son las que determinan el, el, el nivel de satisfacción del ser humano. Voy a compartir un gráfico con ustedes aquí en este momento, si me dan la oportunidad de compartirlo. Tienen que hacerme a mi host como anfitrión. Y esperar a ver si me ayudan con esto. Sí, amén, pastor, estamos en ello. Ok. Mientras tanto, quiero decirles que los niños son incapaces de entender sus necesidades, sin embargo, las desean intensamente y escogen conductas que les permita suplir esas necesidades. Siempre van a encontrar una conducta accesible y efectiva. Ese mecanismo comienza desde que nace, por eso llora cuando está mojado, tiene hambre o sueño. Rápidamente llora y alguien le atiende. Así que desde temprana edad aprende que comportándose de cierta manera, sus necesidades son suplidas. Y en este gráfico que, bueno, voy a tratar de explicarlo, es 5 columnas de Abraham Maslow. ¿Puedo compartirlo? Sí, pastor, ya puede. ¿Le deja compartir? Voy a ver. Ok. Ok. Amén, pastor, ahí está. Ya, pues, ya sale, está saliendo. Dale, pastor, ya. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, tenemos 5 columnas. La primera son las necesidades físicas: alimento y bebida, sueño, salud, necesidades del cuerpo, ejercicio y descanso. Luego tenemos la columna de seguridad. Sentirnos seguros es una necesidad importantísima, protegidos, cómodos y en paz, sin peligro ni amenazas, comodidad ordenada. Luego hay otra columna que se llama amor y pertenencia, donde están las necesidades de aceptación, el sentir de pertenencia, que pertenezco a una familia, ser miembro de un grupo, recibir amor y afecto, poder participar en ese ambiente, en esa atmósfera. Luego la cuarta columna es la del propósito, necesidades de propósito, donde necesitamos ser reconocidos, donde hay confianza y liderazgo, donde podemos desarrollar habilidades y poder alcanzar nuestras metas, donde podemos ser competentes y lograr el éxito en alguna tarea que emprendamos, donde tenemos la fuerza y la inteligencia. Y finalmente, la columna de la autorrealización, el llegar al punto donde nos sentimos realizados, donde tenemos de plenitud, donde podemos hacer cosas porque hay un desafío, donde hay esa curiosidad intelectual de crear, de diseñar, de inventar, de ingeniarse cosas para lograr las metas, que no todo me lo digan, sino que yo también pueda generar, producir ideas, producir métodos, maneras de alcanzar algo. Aparece la creatividad, esa capacidad de apreciar estéticamente las cosas, la aceptación de la realidad, donde somos conscientes de las cosas que enfrentamos. Note que son 5 columnas y las han dividido en 2 partes. Hay una línea ahí en la mitad. A la izquierda son necesidades de seguridad y las de la derecha son necesidad de significación o de significado. Bueno, estas necesidades no se pueden suplir una necesidad si no fueron suplidas las anteriores. Es como una escalera. Usted no puede llegar al último piso si no ha transitado por los pasos anteriores. Lamentablemente,
en la crianza de los hijos, solamente estamos enfocados en las necesidades físicas, en que no falte la comida, que no falte el techo, que no falte la ropa, pero nos olvidamos de otras necesidades que hay que irlas supliendo a medida que este niño empieza a tener conocimiento y autonomía de sus vidas, a medida que pasa o transcurren las diferentes etapas de la infancia, de la preadolescencia hasta llegar a la adolescencia. Todas estas etapas tienen diferentes necesidades y cada una de estas necesidades, de esta escalera, son vitales, son claves. Por esa razón, cuando las primeras 4 de la izquierda las llaman necesidades por déficit, porque quiere decir que cualquiera de estas cosas que nos falte nos produce un vacío, nos produce una urgencia de alcanzar de suplir esa necesidad, de obtener esto. Cualquiera de estas las 4 columnas, lo que está allí, si no lo tenemos, lo vamos a buscar, lo vamos a tratar de alcanzar de alguna manera. Por eso estas 4 primeras columnas se llaman necesidades de déficit. Quiere decir que no podemos estar sin ellas porque si no las tenemos, de alguna manera las vamos a buscar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un llamado, un sentir a tener un propósito en la vida, que es la 5ª columna, un significado a nuestra vida, una razón por la cual existimos. No llegamos a este mundo para ser simplemente alimentados y cuidados. No, fuimos diseñados para llegar a este mundo y transitar por un proceso de capacitación, de formación, de equipamiento para poder llegar al punto donde cumplimos el propósito de Dios, que es esa autorrealización. Cuando alguien llega a ser un adulto y ha pasado por todo este proceso y creció de una manera sana, correcta, se va a autorrealizar, se va a sentir que vale, que siente que está cumpliendo la razón por la cual está vivo. No está sobreviviendo, está viviendo. La mayoría de la gente en este mundo solo sobrevive. Trabaja para comer, para dormir, para pasar el día semana tras semana, pero no han encontrado su propósito porque nunca se les enseñó que hay otras necesidades que hay que cumplir, que hay que suplir. Y si no están suplidas, vamos a estar en déficit el resto de nuestra vida. Así que con este cuadro en mente, vamos a continuar con nuestro la lección, nuestro mensaje en este día que estoy tratando de compartir con ustedes. Porque esto es importante entenderlo para poder entonces llegar al corazón del asunto. Cuando hablamos de un adolescente, cuando hablamos de un joven que está en crisis, recuerde, la motivación por déficit quiere decir que hay una necesidad urgente de lograr cualquiera de estas 4 columnas o necesidades que están en estas 4 categorías, porque la última es el cumplimiento de lo anterior. Así que para que un adolescente, llegue a ese estado de autorrealización cuando ya llegó a una etapa mayor de la vida, necesita que las 4 anteriores sean satisfechas, que se sienta seguro, que tenga significado. Cuando esas necesidades están satisfechas, la persona está en equilibrio. ¿Qué pasa cuando un adolescente sufrió, no vivió estas etapas, no recibió o no fueron suplidas estas necesidades? Escasamente la de la primera columna, la de las necesidades básicas, las necesidades físicas. Las necesidades emocionales fueron suplidas a medias. Obviamente está en déficit y comienza esa búsqueda intensa por lograr aquello que no hay en su corazón. Aquellos vacíos los va a tratar de llenar y va a empezar a tener conductas y comportamientos que van a ser simplemente un deseo, un anhelo de tener estas necesidades suplidas. Por eso hablamos en términos de comportamiento, de la conducta humana, de la conducta ante la insatisfacción. Toda carencia de estas necesidades pondrá al ser humano en problemas. Por lo tanto, toda persona desde que nace, amén, aprenderá a satisfacer o a buscar esas necesidades de alguna manera. La mayoría lo hacen viendo cómo sus padres lo hicieron. Por eso quien tuvo un padre alcohólico
le será más fácil responder a los problemas de la vida con la bebida. Quien tuvo un padre infiel, le será más fácil ser inmoral, porque simplemente ese es el modelo que recibió en su infancia. Todo problema del ser humano está enraizado en cómo obtiene la satisfacción de sus necesidades de seguridad y significado. Adán y Eva fueron los únicos que desde su origen tenían todas sus necesidades satisfechas. Dios proveía para ellos las necesidades de seguridad, de significado. Amén. Y al pecar, amén, Dios dejó de proveerles. Por tanto, ellos dejaron de que esto que eran atributos pasaran a ser necesidades. Antes eran atributos que ellos tenían porque vivían en el ambiente ideal. Pero el pecado, al separarlos de Dios, se convirtieron ahora en necesidades. De allí en adelante pasaron a toda la raza humana. En los primeros años de vida, hermanos, esa responsabilidad Dios se la ha dado a los padres de suplir estas necesidades. Y cuando una persona está mucho tiempo bajo tensión, busca gratificarse. Y ante la imposibilidad, cuando llega un adolescente a ese punto donde sus necesidades no han sido suplidas, busca un mecanismo para aliviar esa tensión. Porque bajo tanta situación seca o amarga, necesita algo que endulce su vida. Esa persona que todavía no está en condiciones de tomar decisiones, de manejar su vida, busca cualquier dulce para aliviar ese amargo que hay ante la insatisfacción. Así que la defensa contra la carencia de estas necesidades es la que produce una conducta irresponsable o inadecuada en un adolescente que lo lleva a entrar en una espiral de descontrol que cada vez va a ser mayor. Y los padres piensan que es problema de simplemente la conducta. Otros le han dado la idea de que esto es producto del desarrollo, la etapa de la adolescencia, que es una etapa de rebeldía, que es una etapa natural. No, nada de esto es natural. Ese no fue el diseño de Dios. Es que no estamos cosechando porque no recibimos, no sembramos correctamente. Y este joven comienza a pensar de manera equivocada para satisfacer sus necesidades. Y no le queda otra cosa que errar constantemente. Va a cometer errores, va a fallar de una manera y otra, se va a continuar equivocando, simplemente porque está tratando de buscar respuesta a una necesidad. Y cuando llega la frustración, entonces el desencanto, ese amargo, aparecen los síntomas. Algunos se aíslan, otros huyen, otros se deprimen, otros desarrollan conductas agresivas, conductas de rebeldía, entrar en situaciones que están completamente quizás fuera de lo correcto o fuera de lo que se espera en la casa, porque simplemente es un deseo de buscar o suplir una necesidad. Así que inicia una vida equivocada y las relaciones con los demás se ven afectadas, porque inmediatamente todo padre que ve que su hijo está actuando de una manera que no es correcta. Acuérdense de esto, estimados padres que me escuchan. Cuando nuestros hijos están pequeños tenemos control total sobre ellos. Hacemos y decimos lo que queremos y ellos tienen que aceptarlo. Usted lo sienta aquí y así no le guste, se sienta porque yo digo que se siente allí. Pero esto no se puede mantener cuando se llega a esa etapa de la vida, cuando la persona empieza a creer que es adulto y que puede tomar sus propias decisiones y que puede tener control sobre su vida. Entonces comienza la lucha por el poder y el control. Él piensa que puede ya controlar su vida y el padre y la madre piensan que no, todavía está joven, está bajo el cuidado, bajo el techo de su casa, así que todavía quiere controlar. Y por eso, como padres, comenzamos a decir cosas tales como que mientras que vivas en esta casa, aquí se hace lo que yo diga, aquí el que paga la comida soy yo y así que tienes que hacer lo que yo quiero que hagas. Y si no te gusta, pues ahí está la puerta. Bueno, todas estas cosas no muestran otra situación que simplemente un descontrol, pero a la vez un deseo total y de pelear por quién tiene el control.
por mostrar que somos los que tenemos el control y el joven por mostrar que él es el que está en control de la situación. Simplemente porque no hicimos el trabajo correcto. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres, estimados hermanos? Desde que llegamos a este mundo, el bebé está en total dependencia de sus padres. No tiene ningún tipo de control sobre su vida. Es muy vulnerable, requiere del cuidado total de sus padres. Pero a medida que va creciendo, a medida que comienza a tener autonomía sobre su cuerpo inicialmente, comienza a caminar, comienza a hacer uso de su cuerpo, de sus manos, de sus habilidades, de sus sentidos. Él comienza a entrar en el mundo de lo que es la autonomía. Primero es la autonomía motriz, capacidad de moverse, de caminar, de tomar, de jugar, de correr, de comer. Bueno, ahí ya tiene que empezar la transferencia del control. Usted no puede esperar a que sea grande para decirle aquí o que ya tiene control. No, desde temprana edad tiene que empezar a transmitir esa autonomía. Muchos dirán, ¿cómo va a ser autonomía o cómo va a tener control un niño de 2, 3 años? Claro que sí. Él sabe cuando juega y saca los juguetes y hace reguero. Y si papá y mamá o mamá viene y le recoge todo, pues él va a pensar que ahí estará siempre alguien para hacerle o arreglarle lo que él desordena. A esa edad ya tiene que empezar a recoger sus juguetes, a ponerlos en el lugar donde los sacó. Oh, pero es muy pequeño. No, ahí es donde se empieza a transmitir la autonomía sobre su vida. Ahí es donde a ser responsable por su vida, por sus acciones. Si sacó esto, tiene que volverlo a poner donde está. Empieza el proceso de transferir el control progresivamente. ¿Por qué? Porque desde un punto donde no tiene ningún control y todo lo tenemos nosotros, va pasando por un proceso hasta donde él un día tendrá total control de su vida y ya no será dependiente de nosotros. Este principio está ya en Génesis, donde el Señor dijo, por tanto dejará el hombre. ¿A quién? A su padre y a su madre. No dijo el adolescente, dijo el hombre. O sea que alguien que ya es autónomo, alguien que ya tiene total control sobre su vida. Este proceso, ¿quién lo hizo? Su padre y su madre. Y cuando los dos han hecho este proceso de una manera correcta, habrán edificado a alguien que encuentra la autorrealización, el propósito de Dios para su vida. De lo contrario, va a estar en problemas y la adolescencia va a ser el momento donde afloran las cosas, donde aparece, como dije, cosechamos lo que sembramos. Por eso en este día necesitamos entender las cosas que han perdido los hijos, que no están correctas. Necesitamos entender que es una pérdida. Cuando hablamos de pérdida, hermanos, nos referimos a todo vacío en la vida como resultado de daño que se ha recibido o necesidades no suplidas. Pérdida es algo grande, es algo que afecta nuestro corazón. Podemos tener a un padre o una madre en casa, pero perder el afecto, perder el amor, perder la atención. Podemos tener un papá que es esmerado trabajando y traer el sustento, el dinero para la casa, pero emocionalmente estar desconectado de él. Sí, físicamente está allí, lo vemos, es papá y trae la comida, pero emocionalmente estamos en mundos diferentes. Así que cuando crecemos tenemos un vacío, una pérdida. Si lo gritamos, le insultamos con palabras ofensivas, con palabras que denigran, que devaloran, está perdiendo su valor, está perdiendo su respeto. Es una pérdida, es un vacío. Alguien dijo, es un abismo en el corazón, que después hay que llenarlo de alguna manera. ¿Con qué lo va a llenar? Va a buscar algo para llenar. Va a buscar droga, va a buscar amistad, va a buscar sexo, va a buscar cualquier cosa para llenar ese vacío que hay en su corazón. Lamentablemente, ese estado de ánimo va a durar el resto de su vida. Ya les dije, lo que un joven crea o sienta cuando llega a los 13, 14 años, lo va a acompañar el resto de su vida. Si para esa etapa viven depresión, viven angustia, viven temor, viven ansiedad o viven desorden en su conducta, eso lo va a acompañar el resto de su vida a menos que suceda algo
Y eso es lo que la esperanza que tenemos los que sabemos que hay un nacimiento nuevo. Por eso el Señor habló de nacer de nuevo, porque el primer nacimiento fue un fracaso. La primera oportunidad se perdió y ahora está en problemas. Por eso necesita nacer de nuevo, tener una nueva paternidad. Esto es importante, hermanos, porque eso es lo que el Señor hizo con el ser humano. Nuestros primeros padres fallaron como padres, fallaron como esposos. Fue una familia disfuncional totalmente. Fueron arrojados del lugar donde estaban de privilegio. Sin embargo, Dios no se rindió con ellos. Dios no abandonó su propósito para el ser humano. Más adelante dijo, bueno, si no puedo con toda la humanidad, voy a intentarlo con un pueblo por lo menos, con alguna parte de la humanidad. Y por eso se buscó un hombre que vivía en un país pagano como era el país de la ciudad de Ur de los Caldeos. Los caldeos eran un imperio en aquel entonces completamente pagano. Pero allí vio a un hombre llamado Abraham. Y entonces trazó un plan nuestro Dios. ¿De qué trataba ese plan? De un plan de nueva paternidad. Porque él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Lo que le estaba diciendo Dios a Abraham, necesito desconectarte de ese estilo de crianza que tuviste allí, porque ese estilo de crianza no es el correcto. Tengo que desconectarte de la forma como te criaron y te voy a sacar de allí, te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a enseñar un nuevo estilo de paternidad, porque tú vas a ser padre de multitudes, vas a ser padre de naciones, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, no algunas, todas las familias de la tierra. Lo que Dios estaba diciendo, voy a empezar un nuevo proceso de paternidad, porque el anterior no funcionó, no sirvió, se equivocó, pero ahora voy a empezar. Y eso fue lo que hizo Dios, por un proceso llevar a Abraham a desarrollar. Por eso no le dio el hijo cuando Abraham lo esperaba, le tocó pasar por un proceso para que él estuviera preparado para poder hacer una buena labor con su hijo. No se trataba solamente de que tuviera un hijo aquí en este mundo. Abraham estaba desesperado por el hijo de la promesa. Cometió errores tratando de solucionar el problema con una criada. Tremendo problema porque él pensaba que su tarea era simplemente ser papá, engendrar un hijo y traerlo a este mundo. Pero había algo más que eso. Por eso Dios tardó en dar esa promesa, que ese hijo se cumpliera hasta que ya estaba anciano. En otras palabras, su carácter había sido transformado, moldeado, para que entendiera cómo era la nueva paternidad. Y entonces llegó Isaac. Isaac, desde que llegó, ya no tuvo la influencia del abuelo de allá de Ur de los Caldeos. Ahora había una nueva etapa que él iba a disfrutar. ¿Por qué? Porque su padre tenía un nuevo estilo de paternidad. ¿Quién le enseñó? El mismo Dios. Por eso vemos a Abraham que desde que nace está al lado de su papá Abraham. Y cuando usted y yo conocemos la historia que Dios le pide que sacrifique a su hijo y van hacia el monte Carmelo. Todos conocemos la historia. ¿Quién cargaba la leña? Isaac, obediente. ¿Sabe? Él había ido mucho a su papá a ofrecer sacrificio a Dios. Él sabía cómo se adoraba a Dios, cómo se sacrificaba a Dios. Él aprendió esto y fue el propósito de Dios que le enseñara a Isaac todo esto. Sí, cuando él era un adolescente, él llevaba la leña, pero él sabía que se requería para un sacrificio. Por eso cuando él fue con su papá y iba con sus criados y Abraham le dijo a sus criados, a sus siervos, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir a adorar. Isaac se fue, ok, vamos a adorar. Él sabía que era adorar a Dios. Él llevaba la leña. En nuestra época, hermanos, usted no le pone la leña al joven, usted tiene que cargar su leña, porque ese le va a decir, ese es su asunto, papá, ese es su sacrificio, no el mío. Cargue usted su leña. Él iba a ir con el celular allí chateando y conversando con sus amigos en Facebook mientras iban al Monte Moriah, si fuera nuestra época. Allí pegaba el celular mientras que papá llevaba su leña y llevaba todo para el sacrificio.
pero no Isaac, porque cuando él iba por el camino le preguntó, oye, papá, veo todo, veo el fuego, veo la leña, pero no veo el sacrificio. Y Abraham le dijo, bueno, Dios proveerá. Cuando llegaron allá, usted conoce la historia, puso la leña y luego le dijo, mi hijo, tengo que atarte porque el sacrificio eres tú. ¿Sabe? Todos admiramos la fe de Abraham y la obediencia, pero yo admiro la obediencia de Isaac, que se dejó atar, porque para él era un acto de adoración. Dijo, si esto es adorar a Dios, con gusto voy a adorar a Dios. En nuestra época, si fuera un adolescente de los nuestros, usted como padre termina atado sobre la leña. Y el hijo lo que deja es el polvero. No se va a quedar allí, olvídese. Yo no me voy a dejar sacrificar. Pero no Isaac. ¿Sabe? Dios, ustedes conocen la historia, Dios no estaba interesado en la vida. Él realmente en el corazón lo sacrificó a Abraham. Y eso fue suficiente para Dios, porque sí, realmente él murió en el corazón de Abraham. Estaba seguro de que tenía que sacrificarlo, pero Dios se encargó de darle un buen final a eso. Con esto, hermanos, entendemos que Dios ahora tiene un estilo de paternidad muy diferente. Y quizás como padres fallamos, usted como padre fallamos porque usamos el mismo modelo que aprendimos en nuestra infancia. Aún creyentes todavía usan el mismo modelo que usaron sus padres en su infancia con sus hijos. Bueno, Dios quiere que haya un nuevo estilo de paternidad. Si usted quiere, este tema es extenso, hermanos. Tenemos toda una serie sobre paternidad extraordinaria, que es la segunda parte de Matrimonio Extraordinario, donde pasamos 14 semanas enfocados en esto. Así que es un tema muy extenso esto. Pero quiero solamente para concluir, transmitirle a cada uno de ustedes que necesitamos entender cuáles son las pérdidas que hay en nuestros hijos. Usted que tiene hijos pequeños, haga el trabajo correcto ahora que están pequeños. Invierta en sus vidas. No se enfoque solamente en las necesidades físicas. Observe en ese gráfico todas las necesidades que hay en la vida del ser humano cuando llega a este mundo y trate de suplirlas. Trate de darle estas necesidades. Si no las suple usted, cuando llega a la adolescencia, las va a buscar afuera en la calle. Las va a buscar en otros lugares, las va a buscar en sus compañeros de clase, las va a buscar en cosas que no le van a edificar, sino que le van a hacer daño. Por eso, ahora necesitamos hacer un ajuste en nuestra paternidad. Usted que me escucha, yo sé que llegamos a los caminos de Dios y nos enfocamos en nuestra salvación, nos enfocamos en la vida de iglesia, la vida cristiana, pero seguimos abandonando nuestra tarea de padres, de hacer la tarea correcta con nuestros hijos, de darles suplir estas necesidades. Pensamos que porque está pequeño yo lo puedo obligar que haga esto, que haga aquello, pero eso no dura toda la vida. Hay un principio básico en este campo de la crianza de los hijos, de la paternidad. Usted puede tener el control, querer controlar a su hijo desde que nace hasta que se va. Y si usted lo propone, lo va a controlar hasta cierto punto, hasta que se sale, porque usted no puede controlar para el resto de la vida a otra persona. Los hijos son temporales, estimado hermano, estimada hermana. Es más, no son nuestros, son de Dios. Amén. Eso dice Jeremías, Malaquías capítulo 2. Dice, ¿por qué Dios hizo uno? Hablando del matrimonio. Dice, porque buscaba descendencia para él. Porque los hijos que Dios nos da son temporales. Es una asignación, una tarea temporal, donde Dios dice, aquí te pongo uno de mis hijos, para que lo cuides, lo enseñes, suplas sus necesidades, y un día él pueda llegar a esa quinta columna y pueda cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Y cuando llega a ese punto que es un adulto, que es autónomo, que ya creció, maduró, se preparó, usted entonces le dice, Señor, aquí te devuelvo a tu hijo. El día que lo entregue en un altar o la entregue en un altar, usted le diciendo, Señor, aquí te estoy devolviendo el hijo que tú me prestaste por unos días, por unos años, aquí te lo entrego y he hecho la tarea que tú me asignaste. Porque esa es una tarea asignada por Dios. Nosotros somos los que pensamos que los hijos son nuestros para toda la vida.
Y yo he escuchado padres que dicen, no, es que yo hago con mi hijo lo que yo quiera. No, 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 usted no va a hacer lo que usted quiera, usted tiene que hacer lo que Dios quiere que usted haga con sus hijos, porque esos son hijos de Dios. Por eso, en ese mismo verso donde Dios le dice que buscaba descendencia para él, ahí mismo le dice al varón, y vosotros varones, dice, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Está conectado la tarea de un padre de ser fiel a su hogar, de mantener su hogar en armonía, de ser correcto, íntegro y criar a sus hijos y producir una generación nueva que cumple el propósito de Dios, que es una descendencia para Dios. Esa es la tarea. Por lo tanto, nuestra tarea no es controlar. Por eso le decía, usted puede controlar y querer manejar las cosas a su manera hasta cierto punto. Pero llega el día en que ese hijo, esa hija se sale de su control. El problema es que usted ha dañado la relación con él para el resto de su vida. Pero si usted hace las cosas correctas y usted sabe edificar su vida y va transfiriendo el control de manera progresiva, usted ha edificado una relación para el resto de su vida, porque usted sabe que lo ha estado edificando para que un día cumpla el propósito de Dios y comience a formar su propio hogar, su propia familia, porque es la manera como Dios lo diseñó. Pero usted habrá tenido a alguien con una relación excelente para el resto de sus días. Nosotros somos los que decidimos, hermanos, cómo va a ser la relación con nuestros hijos cuando ellos salen de nuestras casas. ¿O es una buena relación, una relación de armonía todo el tiempo, o es una relación que está destruida? Yo he escuchado padres que me han dicho, pastor, ¿cómo hago? Yo sé que le hice daño a mi hijo, a mi hija, y ahora quiero acercarme a ellos, no me dejan, quiero estar cerca de mis nietos y me cuesta trabajo para verlos. Les llamo por teléfono y de milagro me responden 3, 4 palabras. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué más? Todo igual, pero no me conversan, no me dicen simplemente porque yo sé que he hecho daño. Yo sé que no fui la persona correcta en sus vidas y ahora quiero cambiar esto. Fíjense, las relaciones se dañan, no solamente durante la infancia o la adolescencia, es para el resto de la vida. Por eso hay un llamado a cada padre a revisar su paternidad. ¿Quiere saber más de paternidad? Vea el modelo ideal que es Jesucristo. Amén. Él dijo, porque sabe que todos tenemos un sentir de orfandad. Todo hijo tiene una deficiencia. Todos tenemos de alguna manera pérdidas, ausencias por parte de nuestros padres en nuestras vidas. Y él sabe eso. Por eso, antes de partir, él dijo, no os dejaré huérfanos, porque él sabe que de alguna manera hay cierto sentir de orfandad en nuestras vidas. Pero él prometió que no íbamos a estar huérfanos, sino que él sería ese padre excelente que estaría allí para suplir nuestras necesidades. Así que ese es el llamado, hermanos. Necesitamos urgentemente revisar nuestra paternidad. ¿Qué está supliendo todas estas necesidades en sus hijos? ¿O solamente está enfocado en la primera columna? Que nos falte comida, que no falte la ropa, que no falte el techo. Eso no es suficiente. Hay otras cosas que son mucho más valiosas que estas y que sin ellas nuestra vida es un desastre. Nuestra vida vive en déficit. ¿Qué es déficit? Cuando usted saca más de la cuenta de un banco, de una cuenta, de lo que pone. Si usted no da esto, cada que usted suple estas necesidades, escúcheme esto, padres, cada que usted suple estas necesidades a sus hijos, usted está haciendo depósitos en su cuenta bancaria, en su cuenta emocional. Usted está haciendo depósitos. Y cuando ellos van creciendo, tienen que empezar a amar, tienen que empezar a dar, entonces sacan de esa cuenta y dan. Pero si no hemos hecho ese depósito, si esa cuenta está vacía, cuando crecemos y tenemos que dar, vivimos en déficit, porque no podemos dar algo que no tenemos. Así que en vez de dar, comenzamos más bien a extraer de ellos, a buscar, ellos sean los que suplen mis necesidades emocionales. Y por eso vemos tantos padres controladores, tantos padres abusadores, tantos padres que vienen quejándose que mis hijos no me aman, no me quieren, no me prestan atención, simplemente porque usted está en déficit y quiere que ellos sean, usted quiere ser el centro. En vez de dar, usted está esperando que le dé, porque es que creció en déficit.
Bueno, es tiempo de que usted encuentre a ese Padre que suple todas nuestras necesidades y no vivamos más en déficit para no estar extrayendo, exprimiendo a los que están a nuestro alrededor, sino al contrario, seamos personas que fuentes que van a dar. Por eso el Señor dijo, de su interior correrán. Ya no estamos esperando que alguien nos calme la sed, nos dé agua porque tenemos corazones secos. No, ahora nosotros somos fuente. ¿Para quién? Primero para nuestros hijos, después para el resto de la gente. Pero eso tiene que cambiar en nuestra naturaleza. Por eso, estimados padres, no importa cómo fue su infancia, su crianza, pudo haber sido terrible, pero el Señor nos ha llamado, como llamó a Abraham, para enseñarnos un nuevo estilo de paternidad, para mostrarnos cómo es que se hacen las cosas como un hijo. No use el modelo que usaron sus padres. Haga lo que hizo Dios con Abraham. Sal de la casa de tu padre. En otras palabras, abandona ese estilo de crianza. No use ese estilo de crianza que usaron con usted, con sus hijos, porque ese estilo está equivocado. Sal de la casa de tu padre. En otras palabras, desconéctate emocionalmente de ese estilo de vida y conéctate a un nuevo estilo de paternidad que yo quiero enseñarte. Si usted no hace esto, seguirá repitiendo los mismos errores, aplicando las mismas cosas que usaron con usted, las estará usando usted con sus hijos y cometerá los mismos errores y los mismos daños. Así que con esto, hermanos, quiero terminar. Les agradezco su tiempo, su atención. Es un tema muy extenso. Obviamente no podemos extendernos más con este tema, pero cualquier cosa es la respuesta, hermanos, está en nuestro modelo paterno. Es el mejor ejemplo de paternidad. ¿Quieres saber cómo ser un buen padre? Aprendamos en la palabra de Dios cómo el Señor se convirtió en ese padre para cada uno de nosotros. Así que trabaje, le recomiendo, estimado padre, con sus pérdidas primero. Porque si usted sigue en déficit, sus hijos estarán sufriendo las consecuencias. Ellos también crecerán en déficit. Y ahí se pasa de una generación a otra. El llamado de Dios es a estar completamente sanos, completamente restaurados, encontrando el propósito de Dios para nuestras vidas, para poderlo transmitir a nuestros hijos. A través de todas estas necesidades que vimos en este gráfico, que si no las suplimos, ellos las van a buscar por algún otro lado. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que el Señor les ayude, les dé la sabiduría para hacer la tarea tan encomiable, tan vital para la vida del ser humano como es la de la crianza, la paternidad. Jesús amado, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por mis hermanos, hermanas que han estado conectados, Señor. Ahora mismo te pido, Dios de la gloria, que nos des esa sabiduría, ese conocimiento, pero sobre todo la salud emocional. Que cada padre, cada madre que conoce tu camino, que está ahora en la iglesia, que ha sido lavado con tu sangre, sea completamente restaurado, que ya no esté más con ese estilo o conectado a ese estilo de crianza, que no sea más, Señor, repitiendo esas mismas situaciones que vivió en su infancia ahora con sus hijos, que ahora aprenda el nuevo modelo, Señor, que tú quieres transmitir, y de una paternidad conforme a tu palabra. Bendice cada hogar, cada familia, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios me le bendiga, hermana. Amén, pastor. Qué poderosa esa palabra, pastor. De verdad que como usted dice, esto es muy poquito para tiempo para poder enseñar tanto y sobre todo este tema, pastor, que de verdad que creo que aquí es donde comienza todo. La cantidad de problemas siempre se da cuando, pues, en una familia, ¿no? En la familia, cuando somos niños, comenzamos a tener carencias, comenzamos a tener esas grietas, esas heridas y ya cuando queremos, ya somos adultos, ya tenemos hijos y todo, ya estamos luchando con tantas cosas, pastor, que el Señor nos ayude a ser restaurados y que podamos cumplir ese papel de padre que todos debemos de tener una gran responsabilidad, la verdad, que nuestros hijos puedan
que la siguiente generación que venga pues pueda ser esa generación sana también, ¿no? Pastor, hay preguntas de WhatsApp que nos han llegado y la primera pregunta dice así: ¿cómo puedo hablarle a mi hijo que tiene adicción a los videojuegos? Este es un tema eh, que se vive hoy en día muy, vamos a decir, arraigado en muchos hogares. Es una lucha. La razón es muy simple, hermanos, es porque hoy en día contamos con la tecnología, los celulares, y cuando los niños están pequeños, para que no fastidien, pues les damos que se entretengan allí. Y su cerebro se va condicionando a todo esto. Y ya se vuelve como un hábito, una necesidad. Hemos reemplazado la atención, el cuidado, el afecto por el entretenimiento, por los mecanismos actuales con la tecnología, para tratar de, como que, como que es la niñera que los va a cuidar y los va a criar. Y obviamente esto se va haciendo, su cerebro se va condicionando. Esto es igual que el alcohol. Cuando alguien consume alcohol y sigue consumiendo, sus neuronas se hacen ya dependientes del alcohol y necesitan de esto para funcionar. Igual es esto, toda adicción, toda conducta obsesiva es el resultado de un proceso que se va llevando a cabo de manera continua. Bueno, la primera cosa que necesitamos, y esto es válido para cualquier otra situación donde hemos fallado, porque si un hijo llegó a esa condición, él solito no llegó. Nosotros somos los que le proveemos los medios, los que le hemos comprado las cosas, los que hemos hecho todo el proceso de, pues de suplir todas estas cosas que ellos necesitan. Entonces, obviamente, el asunto aquí fue que nosotros eh, fallamos como padres. La primera cosa que necesitamos hacer es pedirles perdón. Es una tarea muy difícil para nosotros los padres porque reconocer que hemos fallado y decirle a un hijo que yo fallé, pues como que no va con la cultura nuestra hispana, donde hemos sido acostumbrados de que los papás siempre tienen la razón y que nunca se equivocan. La verdad es que no es así, siempre cometemos errores. Así que el primer paso es reconocer que hemos fallado, hablar con un hijo y decirle, mira, no he fallado, no he sido el padre que tú necesitabas, he cometido errores porque no he sabido cómo manejar esta situación y ahora tú estás en esto por culpa mía, pero quiero que me des una oportunidad de cambiar estas cosas. No va a poderlo quitar de la noche a la mañana, pero cuando uno toma esa actitud de entender y aceptar que no ha sido culpa de ellos, acuérdense, nosotros somos los padres, tenemos la sartén por el mango. En todo problema con los jóvenes, adolescentes, en toda situación, la respuesta no la tienen ellos, la solución no la tienen ellos. Siempre la solución la tenemos nosotros, los padres, porque nosotros somos los que hemos provocado esas condiciones. Así que nosotros somos los que podemos reparar eso. Y es una de las tareas que tenemos nosotros de realmente eh, reconocer que hemos fallado. Y es muy simple, yo entiendo, nadie estudia para ser padre, nadie se entrena. Este tema es extenso, hermanos, pero nadie toma un curso de paternidad. Por esa razón, pues desconocemos todo lo que tiene que ver con la dinámica de la crianza de los hijos, las etapas, cada, cada etapa pequeña, la etapa de lactancia, la etapa de caminar, la etapa antes de ir a estudiar, la etapa de los primeros años de escuela, y así van diferentes etapas, que cada etapa tiene sus propias necesidades y hay que ir cambiando el estilo de crianza. Usted no puede criar a un hijo en las diferentes etapas con un solo estilo rígido. No, cada etapa requiere diferente acercamiento de los padres, diferente manejo. Y aunque tengamos hijos de diferente edad, usted no puede tratarlos a todos igual. Cada uno tiene diferentes necesidades en las diferentes etapas de su vida. El desconocer esto, pues obviamente nos mete en problemas y ahora tenemos que solucionarlo. Bueno, este es un proceso de poco a poco, de negociar, de establecer con normas. Hay una cosa que enseñamos a los padres es a tener desde temprana edad, desde la primera, cuando ya pueden entender y pueden ya
casi que, vamos a decir, discernir, tener nuestro sistema de creencias, qué es lo que creemos en casa sobre todos los aspectos de la vida diaria, aún sobre la televisión, sobre los juegos, todos los aspectos de la vida tienen que estar allí definidos previamente. Usted no puede decirle a un joven que no puede llegar a la 1 de la mañana el primer día que llegó a la 1 de la mañana. Ya es muy tarde para decirle. Eso tenía que haberle dicho cuando apenas estaba entrando, ni siquiera en la adolescencia, apenas cuando tenía por allá 9, 10 años, ya debe ser instruido de qué pensamos en la casa con todos los aspectos que vienen dentro de 3, 4 años más adelante. ¿Qué creemos de los tatuajes? ¿Qué creemos del piercing? ¿Qué creemos del servicio a Dios? ¿Qué creemos de la honestidad, de la responsabilidad? Todo esto es una lista gigantesca de lo que tenemos que definir para que ellos desde ya se vayan formando. ¿Qué es lo que se espera de mí? Eso nunca lo hacemos. Siempre esperamos que cuando el niño comete el error le damos el golpe y nunca le explicamos cómo es que se hace. Pretendemos que ya lo deduzca y que se lo imagine, pero así no es la vida. Así que cuando ya el hijo tiene esta formación, ha estado acostumbrado, ha estado ya dependiente, va a ser un proceso lento, pero va a tener de mucha paciencia, no va a ser imposiciones. Usted ya cuando llega a la adolescencia, lo que usted usó cuando tenía 4, 5, 6 años, que usted le daba un golpe o lo sentaba a las malas donde quería que se sentara, ya no funciona. Ya a esa edad tiene que empezar a negociar, a ganarse la amistad que no tuvo desde antes, a buscar cómo poder hablar de este tema sin entrar en un pleito y en una gritería y en un conflicto o un ultimátum. Si no haces esto, te largas, que ya no te quiero, si no haces nada de eso va a funcionar. Los golpes no van a funcionar. Lo que hace es simplemente acelerar la salida. La mayoría de la gente que usted averigüe a qué edad se fueron a los 12, 13, 14. Pregúntele a cualquiera que se fue a esa edad y le va a decir por qué se fue. Porque su casa no soportó el ambiente. Nadie se va cuando en casa está todo hermoso, cuando todas sus necesidades están suplidas, todas esas columnas están suplidas. ¿Quién se va a querer ir de esa atmósfera? Nadie, porque está feliz, está en equilibrio, no está en déficit. Así que nadie se va, la gente se va porque no soporta esa situación. Bueno, ya a esta edad tampoco le va a funcionar, así que necesita la sabiduría de Dios, necesita entender que hemos fallado y que ahora hay un proceso de reparar y restaurar, de negociar, de poco a poco ir orientando, buscar ayuda quizás con alguien que conozca más del tema para que le pueda orientar sobre cómo manejar estas cosas con los hijos cuando se salen de control. Amén, amén, pastor. Preguntas y dice la siguiente pregunta, pastor. ¿Cómo puedo manejar a mi hijo que no quiere ir a la iglesia? Mm. Mire, yo he estado en esta situación en muchas ocasiones y lamentablemente tengo que decir algo que suena duro, pero es el resultado de lo que nosotros sembramos. Todo padre que en la infancia de sus hijos que está en la iglesia, si ya estaba en la iglesia y que se criaron en la iglesia, pero si vio que su padre dejaba ir al culto porque tenía que trabajar, o porque llegó un familiar a la casa, o porque hay una salida al parque, vamos creciendo con el concepto de que la iglesia no es importante, porque yo veo que mi papá lo cambia por otras cosas. Mi papá y mamá deciden no ir al culto hoy porque no tienen ganas de ir, o porque le llegó visita, o porque simplemente vamos a pasear, vamos a la playa. Pues, ¿qué estamos transmitiendo? Que la iglesia no es importante. Eso no se ve en la infancia. En la adolescencia es que comenzamos a tener la lucha porque el hijo ya no le da la importancia que probablemente nosotros le damos a las cosas de Dios. Pero fuimos nosotros los que fallamos. Ahí es donde está la clave. Yo me acuerdo en mi infancia, muchas veces llegaron visitas a la hora del culto, al principio de nuestra vida cristiana. Y papá dijo, bueno, tienen dos opciones. O nos acompañan a la iglesia o esperan que vayamos a la iglesia y volvamos. Ustedes deciden. No, volvemos otro día. Ok, se acostumbraron, ya no volvieron más a la hora del culto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, llegó visita, no podemos ir a la iglesia, entonces estamos creando un sentir de...
Sí, al parecer se le ha cortado la transmisión al pastor. Y bueno, qué importante de verdad todo lo que él nos está explicando en este hermoso día. De verdad que espero que para todos esté siendo de mucha bendición. Si usted tiene preguntas, si tiene petición de oración, hágala llegar. De verdad que estamos para poder servirle de esta manera, ¿no? De poder, hay un grupo de personas aquí en la iglesia que también se encargan de orar por esas peticiones y de verdad que este tema es algo muy profundo, pero es muy importante que nosotros podamos entender cuál es la familia que Dios diseñó, cuál es el diseño perfecto que Dios quiere para una familia. Muchas veces, como decía el pastor, ¿no? Si nosotros como padres estamos en déficit, no vamos a poder criar a hijos saludables, no vamos a poder criar a hijos con éxito, porque lo que nosotros somos, ellos lo van a reflejar, ¿no? Tanto como en la sociedad, en la iglesia, donde quiera que ellos vayan, donde quieran que ellos estén, van a demostrar todo lo que a ellos les está faltando dentro de casa. Y como decía el pastor, eh, ellos dan a demostrar a veces para poder ser aceptados, ellos quieren llamar la atención y no hayan de qué manera. Y muchas veces los padres siempre tenemos la tendencia de decir, no, está pasando la etapa de la rebeldía, pero en realidad ellos algo nos quieren dar a entender, algo quieren decirnos y debemos de prestar mucha atención de verdad a todo lo que en casa está sucediendo, cómo nosotros estamos manejando la educación de nuestros hijos, en qué nosotros eh, verificar en qué nosotros estamos fallando y poder cambiarlo, porque la verdad es que yo no creo que Dios quiera que nosotros vivamos toda una vida dentro de la iglesia y con los mismos problemas y pasando problemas con nuestros hijos en la familia. La verdad es que no, la familia es algo muy importante para Dios, como decía el pastor. Si nosotros queremos aprender de cómo en realidad era un joven, veamos la vida de Jesús. Él nos enseñó Amén. muchísimo, de verdad que nos ha dejado ejemplo en todo, ¿cierto, pastor? Pastor, seguimos Amén. con las preguntas porque el tiempo pasa muy rápido. Estábamos con la pregunta, ¿cómo puedo manejar a mi hijo que no quiere ir a la iglesia? Esa ya la contestó. Amén. Sí, Sí, yo creo que solamente se cortó un momentico la comunicación allí, pero sí, para redondear esta pregunta, creo que necesitamos, volvemos a lo mismo, y es uno de los puntos de partida que yo trato de transmitirle que le digamos que fallé a un hijo. No hice mi tarea y le expliqué qué fue lo que no hice. Explicarle yo que transmití una idea equivocada de las cosas de Dios, tomé acciones que no estaban correctas, necesito que me perdones por esto y que me dé la oportunidad de ser el padre que te guía. No te voy a forzar, no te voy a obligar, pero yo te quiero guiar en este proceso. Dios me dio esta tarea de guiarte. Esto, lo que quiero es lo mejor para ti. Sé que fallé, pero dame la oportunidad de guiarte de la manera correcta y comenzar a negociar, comenzar a tratar de que las cosas se vayan porque él desea, no porque tiene que. Usted tiene que ir porque está en esta casa, porque yo lo alimento. No, no tiene que. Dios no quiere nada a la fuerza. Tiene que nacerle del corazón a él de volver a buscar a Dios. amén, amén. El primer paso como padre es reconocer, ¿no? Reconocer y pedir perdón. La siguiente pregunta, pastor, dice, ¿cómo puedo manejar a mi hijo que no quiere estudiar ni trabajar? Me imagino que es alguien de cierta edad ya no es un niño, ya es un joven prácticamente adulto. Eh, es un tema que redunda siempre alrededor de la misma situación, ¿no? Yo entiendo que si, por ejemplo, nosotros no tuvimos un estudio, no tuvimos esa preparación académica, pues es difícil transmitir eso a los hijos cuando crecen. Así que ellos crecen muy desorientados en ese aspecto, porque simplemente quizá nosotros no tenemos
o no tuvimos esa formación. Necesitamos buscar la ayuda de gente que pueda motivarle, que pueda explicarle la importancia de la preparación, que realmente va a necesitar pasar por un proceso de consejería de alguien que le pueda motivar y estimular a cambiar. La Biblia dice, tal es el corazón del hombre, tal es él. O sea, lo que hay aquí, lo que pensemos aquí, eso nos convertimos. Si este muchacho piensa que no hay que estudiar o no está, es porque en su corazón ya piensa que así está bien, que eso que ha logrado hasta ahí, eso es suficiente. Bueno, necesitamos sacarle de allí, llevarle a otro nivel de pensamiento diferente que le motive a, entonces a intentar. Yo he estado con gente que me dice, con jóvenes que me dicen, yo quiero, ¿qué quiere hacer? Le pregunto a un joven una vez. Me gusta hablar con los jóvenes cuando viajo. Les digo, ¿qué quiere ser usted? Me dice, yo quiero ser mecánico de carros. ¿Por qué? Dice, no, porque me gusta la mecánica. Oh, qué bueno. Eso está bien, ser mecánico. Yo sé un poco de mecánica porque yo me crié con mi padre que era mecánico, así que aprendí mecánica y me gusta la mecánica, pero nunca pensé que eso iba a ser mi profesión. ¿Y no te gustaría mejor ser mecánico de aviones? Porque te gusta la mecánica, pero tú sabes cuál es la diferencia de lo que gana un mecánico de carros a un mecánico de aviones. Es enorme. Si te gusta la mecánica, no, es que la mecánica de carros es más fácil. Ya ahí está su corazón. Si su corazón quiere ser mecánico de carros, va a ser mecánico de carros. A menos que consiga a alguien que pase por un proceso de trabajo, de motivación, de consejería, que logre inspirarlo y motivarlo y un día diga, no, verdad, yo mejor voy a ser mecánico de aviones. Pero eso no va a salir de solito de él. Y yo me encontré con otro que en el mismo grupo dijo, no, yo voy a ser mecánico de bicicletas, voy a tener mi taller de bicicletas. ¿Por qué? Porque para él es más fácil reparar una bicicleta que un carro, menos va a pensar en aviones. ¿Por qué? Porque ese es su corazón. ¿Y eso dónde salió? Eso fue lo que nosotros, obviamente, sembramos en su corazón. Bueno, en este tiempo no hay que desanimarse. Necesitamos buscar la ayuda. Quizás usted no tiene la capacidad o la manera de poderle inspirar a ir a otro nivel. Va a tener que buscar a alguien que pueda ser un tutor que conoce la experiencia académica, que ha estado a nivel profesional, que le puede inspirar, le puede motivar. Siempre en la vida vamos a necesitar de alguien que nos estire, que nos lleve a otro nivel, que nos empuje. Eso quizás usted ya no lo puede hacer como padre o madre, pero va a tener que buscar a un tutor, alguien que le pueda orientar y impulsar y estirar a otro nivel. Amén, pastor. A seguir con la siguiente pregunta y dice, mi esposo no es convertido y él le da mal ejemplo y yo trato de llevarlo por el buen camino de Dios. ¿Cómo manejo esta situación? Ay, hermana, cómo lo siento por usted, porque yo sé que usted está haciendo lo mejor que puede, pero tiene del otro lado algo que es totalmente contrario, con un ejemplo muy diferente a su hijo. Eh, bueno, en este caso, una cosa que usted tiene que hacer es tratar de hablar con su esposo y explicarle que tienen que llegar a un común acuerdo por el bien de su hijo. No se trata aquí de iglesia o no iglesia, se trata del futuro de él. Y que si los dos andan en diferentes páginas sobre la crianza de los hijos, pues van a confundirlos. Yo he conocido gente que se ha casado con diferentes religiones y uno quiere criarlo católico y el otro quiere criarlo musulmán. Pues eso va a ser terrible, que es un yugo desigual que se formó entre una pareja que piensa y cree totalmente opuesto. Obviamente los hijos también van a tener las consecuencias, pero en este caso hay que hablar con el papá, ponerse de acuerdo, porque en la crianza de los hijos, no importa el factor de iglesia, el factor ahí determinante es que los dos estén de acuerdo sobre la crianza de los hijos. ¿Cómo vamos a manejar? Porque si los dos padres delante de ellos discuten, uno que no le digas eso y otro que sí, que hay que decirle, el otro no, pero es que tú eres esto, y delante de ellos discuten y se regañan porque el uno hace cosas que el otro cree que no debe hacer con los hijos, ustedes están destruyendo su autoridad paterna y están destruyendo la vida de sus hijos. Eso tienen que hablarlo cuando no estén ellos a solas. ¿Cómo vamos a manejar esto?
pongámonos de acuerdo respecto a esto, respecto a lo otro, porque es clave para que ellos puedan entender que con papá y mamá las cosas están bien definidas. Si no, uno es el malo y otro es el bueno. Y va a crear una terrible situación entre ellos, aún entre los hermanos. Entonces, en este caso, estimada hermana, lamento esta situación porque sé que es de muchas hermanas, pero pedir al Señor que le ayude, no imponga nada, trate de negociar con su esposo, explicarle qué es lo mejor, que vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos. Aquí no trata de quién tiene la razón, si yo estoy bien o no estoy bien, aquí trata de qué es lo que nuestros hijos necesitan en este momento. Amén, amén, pastor. Hay otra pregunta más y dice, mi hijo le hacen bullying en el colegio y no quiere volver al colegio y tiene depresión. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Sí, pastor, ¿me escuchó? Parece que se volvió a desconectar. ¿Tendrá algún problema ahí en su conexión? Y bueno, hermanos, esperamos de verdad que esto esté siendo de mucha bendición. Les agradecemos por las preguntas que nos están mandando. Les agradecemos muchísimo por estar compartiendo esta enseñanza. De verdad, el día de mañana también recuerden para los hermanos de nuestra iglesia tenemos culto. Es muy importante que podamos estar asistiendo a recibir esa palabra, esa bendición que Dios nos prepara en la semana, ¿no? A mediados de la semana para poder seguir avanzando, cogiendo fuerzas y perseverando en sus caminos. Amén. Creo que en esta hora el pastor, aquí está otra vez de nuevo. Aquí Pastor, está. si nos escucha, pastor, Sí, se fue la señal, no sé qué está pasando. fue la señal, pastor. Solo nos hacen falta, pastor, tres Vamos a preguntas. responder a el bullying. Sí, la del bullying. Sí. Ok, Eh, la repito, pastor, dice así, a mi hijo le hacen bullying en el colegio y no quiere volver al colegio y tiene depresión. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? ok. Bueno, en todos estos casos, lo más probable es que los padres estén como atados de manos para cambiar la situación, porque no, a lo mejor no estamos preparados, no están preparados para pues, ayudar en estos casos a los hijos. Es más, hay padres que pues, tienen sus propias ideas o sus propios conceptos. Si te pegan, tú también pégales, total, no te dejes. O sea, tenemos un criterios a veces que cada uno pues armamos y inventamos para decirle a ellos. En este caso necesitamos la ayuda, por eso la consejería es tan importante en este campo, en las iglesias, porque realmente necesita alguien de afuera que pueda establecer con él una conexión de ayuda y de, como vemos lo mismo, de tutoría, donde él pueda sentirse apoyado y comience a ganar esa confianza. Fíjese, eso es señal de que tiene una autoestima muy baja. Y los otros que son los que abusan, los que tienen el control de la situación, es como son las moscas, como perciben el dulce, perciben que alguien es vulnerable, que alguien es frágil, y entonces, ¡pum!, allí se aferran a eso y le hacen daño porque ven que es alguien que emocionalmente lo perciben como alguien vulnerable. ¿Por qué? Por su conducta, su manera de ser. Entonces, si eso no cambia, si no cambia lo que él proyecta, pues siempre va a estar allí donde quiera que vaya. A cualquier escuela va a encontrar la misma situación, porque en el mundo va a haber por todo lado personas de este tipo. Así que él necesita es crecer adentro, ganar confianza. Y no, como decimos, no se trata de aumentarle la autoestima, porque entonces se va a volver orgulloso, pero sí lo que llamamos Cristoestima, que es cómo Jesucristo nos ve a nosotros, cómo podemos llenarnos de la autoridad y el poder de Dios. Entonces, necesitamos que Él comience a pensar diferente de sí mismo, comience a verse de otra manera, a entender que la vida hay retos, que la vida hay oposición a través de principios bíblicos, a través de historias, a través de motivación. Alguien tiene que ayudarle a Él. Esto no va a ser simplemente dejarlo allí
o simplemente siga adelante o cambiemos de escuela. El problema lo va a tener el resto de la vida, donde quiera que vaya, en el trabajo, donde quiera que esté, va a haber gente que va a querer hacer daño y aprovecharse de su carácter vulnerable. Bueno, necesitamos fortalecerle adentro para que se prepare y que en cualquier momento, en cualquier ambiente donde esté, él pueda sentirse autónomo y protegido, no por papá o mamá, sino porque él está claro de quién es y para dónde va. Wow, pastor, qué tremendo, de verdad. La verdad es que esto es muy intenso, muy extenso, pastor, todo este tema. La verdad que es muy poquito el tiempo, pastor, y vamos a tratar la manera de poder contestar las preguntas que las personas nos están haciendo llegar. Y la siguiente dice, ¿a qué edad es recomendable darle un teléfono a mi hijo adolescente? Luego dice, pero tengo miedo del internet. Amén. Sí, este es el problema serio de todos los padres. Eh, yo creo que un hijo debe tener teléfono cuando sea suficientemente responsable para manejarlo. Eh, la edad, realmente quizás que diría que no es tan importante, sino la capacidad y la autonomía que tiene ese hijo. Conozco jovencitos de 14 años que son más maduros que otros de 19 o 20. Conozco gente de 18 años que se comporta como niños. Así que no importa la edad porque realmente si le vamos a dar algo que no sabe manejar, entonces se va a hacer daño. Pero también, ¿cuál es el propósito del celular? El propósito del celular es que si están pequeños o están todavía dependiendo de nosotros, pues tratar de tener contacto con ellos, saber dónde están, que nos podamos conectar, si pasa por algún problema, que nos podamos comunicar. Bueno, hoy en día hay celulares donde hay muchas maneras de administrar eso para los jóvenes. Tienen limitaciones, tienen acceso al Internet muy limitado, teléfonos también están limitados a ciertos números que tiene acceso. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que no sea algo abierto donde puede ser estar libre de cualquier cosa. Yo, cuando mi hija primera vez tuvo teléfono, ok, durante el día lo tienes, pero a la hora antes de acostarte lo pones aquí en mi cuarto, lo dejas aquí y mañana lo vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque si no, en la noche no duermen, se mete bajo las cobijas, se pone a ver cosas y nadie sabe lo que está haciendo. Así que, ok, vamos a tener teléfono, pero establecer ciertas condiciones. Va a dormir aquí. El teléfono no duerme contigo. El teléfono está limitado. El teléfono tiene protecciones. O sea, todas estas cosas hoy en día están diseñadas justamente para eso, para que se pueda manejar de una manera correcta y no les haga daño. Amén, amén, pastor. La siguiente pregunta, pastor, y la última es, dice, Colosense 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo un padre o una madre puede estar exasperando a sus hijos? Eh, eso nos dice la Biblia. Amén. Cuando un padre exaspera a su hijo, cuando no lo entiende, lo que hablábamos durante la enseñanza, cuando no entiende la conducta o lo que está detrás de la conducta y no responde de la manera correcta, pero está exasperando. Yo he visto padres que hasta se burlan de sus hijos cuando están peleando con ellos, los arremedan, les tienen apodos, y todo esto va a exasperar a un hijo. La verdad es que en vez de edificar, lo que le estamos es haciendo un daño terrible. Eh, por eso la palabra de Dios nos habla de la importancia de la sabiduría. Si algo necesitamos para crear un hijo, es que Dios nos dé sabiduría. Y él dice que si a alguien le falta, pídala que Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces, necesitamos pedirle a Dios mucha sabiduría. Y número dos, si estamos supliendo la necesidad del amor, nuestros hijos se están sintiendo amados, protegidos, seguros en nosotros, en papá y en mamá. Hasta la disciplina es fácil porque la Biblia dice que el que disciplina a su hijo, el que ama a su hijo, lo corrige. Hay una gran diferencia entre corregir a los hijos por frustración
porque estoy molesto con la vida, porque estoy cansado, porque tengo problemas, porque la situación económica, porque tengo problemas en mi matrimonio. Entonces, corrijo a los hijos cuando cometen un error, pero esa corrección está llena de frustración, de ira, de un ambiente terrible que no se recibe como una corrección. Ese tipo de corrección produce simplemente resentimiento. Pero cuando un hijo ha sido amado, está protegido, hay que corregirlo, él la recibe con amor. ¿Por qué? Porque están las dos cosas. Está recibiendo el amor, las necesidades están siendo suplidas, pero hay que corregirlo porque es parte del principio bíblico. Pero no hay problema porque esa corrección, como dice la Biblia, en el momento no es motivo de gozo, pero después produce el beneficio. ¿Por qué? Porque se sabe que me aman. Pero qué terrible que un hijo se sienta no amado, se sienta desconectado, aislado, desprotegido y todavía reciba el golpe, la disciplina, la corrección. Pues obviamente no le estamos edificando, le estamos destruyendo. Así que cuando hablamos de exasperar a nuestros hijos es porque no estamos haciendo las cosas correctas. Les corregimos sin amarles. Le estamos exigiendo cosas que no les hemos enseñado a hacer. Le estamos controlando cuando ya debería tener control en ciertas áreas de su vida. Queremos mantener todavía el control de todo. Hay padres que aún el niño va al restaurante a comer y los papás son los que piden porque no quedan que el niño pida. Tiene que ir a aprender a comenzar a comunicarse, pedirle a la persona, mire, yo quiero esto, quiero aquello, ¿y qué va a tomar? Bueno, voy a tomar tal cosa. ¿Va a comprar ropa? No, la que yo quiera, como yo quiera, el color que yo quiera. No, hay que darles oportunidad de que también participen de la ropa que se van a poner, que tengan, comiencen a tener esa autonomía, ese deseo de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque me están exponiendo a situaciones donde tengo que escoger y tengo que aprender a escoger bien. Aún cuando voy a comer, tengo que escoger bien. Cuando voy a comprar ropa, tengo que escoger bien. Si yo hago todo eso para que yo no tengan que escoger nada porque quiero controlar, estamos haciendo un daño terrible. Porque es un control que es obsesivo. ¿Por qué? Porque es un temor en nosotros de que no va a saber escoger bien, que no le puedo dar libertad, porque, ¿por qué? Porque estamos con nuestro modelo viejo de paternidad. Entonces, es un proceso que si se cumple, no exasperamos a nuestros hijos. Al contrario, van a estar agradecidos. Pueden pasar años, yo tengo una hija que tiene 37 años, está casada, tiene 2 hijos, pero con ella es como si fuera la bebé, todavía viene y se me puede sentar en mi pierna cuando estoy en la oficina a contarme algún problema, me pone el brazo en el hombro, hablamos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una relación como si fuera, y ya es una mujer, ya hasta su hijo mayor tiene 13, 14 años. Pero es que esto no se rompe, esto es para toda la vida si lo hacemos de la manera correcta. Y esa es la recomendación. No exasperar es eso, no hacer algo que en vez de edificar, destruye, no cumplir con el propósito que Dios nos dio de edificar hijos sanos. Wow, pastor, qué tremendo, de verdad. Pastor, hay una pregunta más y dice, ¿qué daño se causa a los hijos cuando los padres en casa hablan mal de la iglesia y de los pastores? Bueno, cuando hablamos de cualquiera persona, sea del pastor, de la iglesia o del jefe o de cualquier otro, pues obviamente estamos enseñando que hacer cosas que son dañinas, porque estamos hablando de personas que no están allí para defenderse. Y estamos creando en ellos ese sentir de crítica, de que al final es un descontento, porque estamos manifestando el descontento. ¿Por qué estamos hablando de una persona? Porque no nos gusta algo. Si va a hablar algo bueno, pues no hay problema. Delante de sus hijos, diga, wow, tenemos un tremendo pastor, qué tremenda palabra predicó, estamos contentos con nuestro pastor. Eso no hay problema. Usted hable de otro. Pero si hablamos algo que es negativo, obviamente quiere decir que hay un descontento en nosotros. Nos molesta algo de la persona o de lo que sea. Bueno, ahí estamos fallando como cristianos, porque Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, que hay que tener contentamiento, no importa lo que suceda. Aún si no me gusta lo que otra persona hace o lo que el pastor dice, yo tengo que aprender a tener contentamiento, a entender que eso no está en mis manos,
que no depende de mí, que yo tengo que crear una atmósfera sana en mi mente, en mi corazón y en mi hogar. Cualquier otra cosa que yo esté, no solamente descontento es con el pastor. Una persona que hace esto vive descontenta todo el tiempo de todo, de la ropa, de los muebles, de esto. Todo el tiempo está en un descontento. Por eso habla del pastor, pero cuando no está ahí en la casa, con otros habla del esposo, con otros habla de la esposa, o con otros habla de los hijos, porque hay un descontento. Y entonces lo exteriorizamos. Bueno, todo esto es señal de que estamos en una atmósfera terrible y lo más probable es que esta persona no está contenta consigo misma, no está feliz consigo misma, no cree en ella misma, no se ama a sí misma, por eso le cuesta manejar las cosas correctas con otra persona. ¿Qué estamos haciendo? Transmitiendo el mismo espíritu, el mismo carácter a nuestros hijos. Amén, amén, pastor. El tiempo ha avanzado muchísimo. De verdad que le agradecemos mucho, pastor. Esperamos que a todos los hermanos y amigos que nos han, que han quedado hasta finalizar la enseñanza haya sido de mucha bendición y hayamos aprendido muchísimo y sobre todo podamos eh, ponerlo por obra, empezar por algo, sea, empezar a, primeramente, como decía usted, pastor, analizarnos nosotros como padres, cuáles son nuestras deficiencias que tenemos, nuestras carencias, todas estas cosas que estamos transmitiéndole a nuestros hijos y para poder pues ayudarles a ellos y empezar a trabajar en nosotros. Amén. Pastor, para finalizar, eh, bueno, vamos a saludar a las personas que han estado conectadas, pastor, y agradecerles también. Y ella ha sido nuestra hermana Amparito, Margarita, Eduardo, Yarita, Beatriz, Ruth, María López, Joel, Yoleida, Ismael, Gabriel, Pastor Alejandro Quintana, Adela Cárdenas, Vitalia, Elena, Paola, Antonio, Ramón, Reina, eh, Rogel, Pastor Tito, Pastor Tito, David, Jefferson, Víctor, Yirka, Virgilio, Carvajal y Jandra. De verdad que les agradecemos muchísimo. Si, bueno, si ha faltado alguno, les agradecemos mucho porque han estado conectados, han mandado sus preguntas. Y bueno, pastor, para finalizar este programa, hacemos una última oración. No sé si usted quiere añadir algo más. No, solamente agradecerles a ustedes y a todos los que escuchan esto eh, por la oportunidad que me dan y como siempre les digo, y usted que tiene carga por otros, usted es líder de la iglesia y sabe la problemática que hay en las familias, prepárese, capacítese para poder ayudar a otros, porque este campo es muy extenso y necesitamos orientar a la gente de manera correcta. No es suficiente decirle voy a orar por usted o ponga todo en las manos de Dios. Dios va a tocar el corazón de su hijo. No, Dios no puede hacer cosas que tenemos que hacer nosotros. Dios solo hace cosas sobrenaturales. Las cosas naturales las tenemos que hacer nosotros. Las tareas que Dios ha puesto para la familia las tenemos que hacer nosotros. No podemos dejarle la tarea a Dios. Así que esa respuesta de que, bueno, ponga todo en las manos de Dios, eso no va a cambiar al hijo. Eso no va a hacer a cambiar las cosas. Nosotros tenemos que actuar. Así que yo le animo a cualquier persona que quiera ayudar, capacítese. Nosotros hablen allí, escriban, ahí les pueden mandar la información de dónde estudiar. Tenemos un centro de entrenamiento ministerial en el campo de la consejería. Es muy fácil, entrenamiento.us, así como suena. Ahí pueden capacitarse para ayudar a otros. Así que ese tiempo de gran necesidad para la familia, el tiempo de hace 20, 40 años, amén, donde solamente se juzgaba a la gente y se le decía que iba al infierno, eso era todo, y ya se acabó. Hoy la iglesia necesita otro tipo de enfoque para presentar las verdades bíblicas, que no solamente sean enfocadas en salvación, porque obviamente esa es nuestra meta, pero que la gente pueda tener una calidad de vida aquí en este mundo como Dios se la puede dar, que no tiene que esperar allá a la eternidad para recibir la bendición o estar en un ambiente glorioso. Aquí puede tener en su casa un ambiente celestial.
un ambiente especial. No tiene que vivir en un infierno. Va a tener que conseguir ayuda o encontrar, o la iglesia va a tener que responder a esa necesidad en la vida del ser humano hoy en día. Así que gracias. Dios les bendiga por su atención y bueno, estamos para servirles y cualquier cosa, bueno, compartiremos en otra semana otro tiempo con la ayuda de Dios. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Jesús amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has concedido. Cada uno de mis hermanos que de alguna manera se han conectado en diferentes lugares, probablemente diferentes países. Te pido, Dios de la gloria, que tú extiendas tu mano divina, nos cubras de una manera especial, protege la mente, el corazón de nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, y que cada familia pueda realmente encontrar en ti la respuesta a sus diferentes necesidades. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga, hermanos, iglesia. De verdad que los esperamos el día de mañana en nuestro culto. No se olvide, a las 7 de la tarde, aquí en nuestra iglesia. Amén. Que mi Dios me los bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te